Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Mírame, Señor, y ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Ve mi pequeñez y mis trabajos, y perdona todos mis pecados, Dios mío. Oremos. Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te rogamos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño, y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, y en unidad con el Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, tengan esto presente, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen pues de ustedes toda impureza y maldad, y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra, y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo, y después de mirarse, se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante, no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña, y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 14. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura, y quien no acepta soborno, en perjuicio de inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, y enseguida le llevaron a Jesús un ciego, y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo. Le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó:
¿ves algo? El ciego empezó a ver. Le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos, y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado, y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa, diciéndole: vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que poco a poco nos hace crecer en el camino de la fe. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Palma, obispo de Escuintla, invitándoles a que crezcamos en la fe. Es un crecimiento que no depende de nosotros, pero en cierta forma sí, también ponemos de nuestra parte. Nos disponemos a la palabra, abrimos el corazón a la gracia y pensamos cómo podemos mejorar nuestra oración. Por eso decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, queridos hermanos, es esta continuación que estamos haciendo del tema de la fe, de la confianza. Pero alguien me preguntaba, bueno, la fe ha de ser un camino en el que se avanza, ha de ser algo en lo que se crece. Y sí, la fe también hay que desarrollarla. A veces nos quedamos con la fe, no digo de los sencillos, porque es la fe a veces mejor, pero una fe que va creciendo, hermanos, por gracia de Dios, pero también porque nosotros ponemos de nuestra parte. Hoy, dice el apóstol Santiago, hermanos, cada uno de ustedes, dice, sea pronto para escuchar y lento para hablar. El tema de la comunicación, tan importante en estos días, en redes sociales, en noticias. Vivimos en una infósfera. La información es como una atmósfera, rodeado de datos, noticias todo el día, textos y más textos y chats. Bueno, pero sería mejor escuchar más y hablar menos. Escuchar más, como el Papa lo dice, escuchar con el corazón, ¿no? Y naturalmente dice, hermanos, que nuestra escucha de la palabra no sea olvidadiza. Escuché la palabra, bueno, pero al rato me pongo a pensar en otra cosa, me ocupo de otro asunto. Que la palabra quede en el corazón, que quede y que haga resonancia como un eco constantemente. Eso causa un crecimiento en la fe. Hoy Jesús obra un milagro muy interesante, ¿no? Cura a un hombre como que por etapas, ¿no? Era un ciego, él le pone saliva en los ojos, le dice, ¿ves algo? Pero veo la gente como árboles que caminan. Dice uno, pero qué extraño ese milagro. Jesús podía haberle dado la vista excelente en una sola ocasión, en un solo toque, pero no. Es que este milagro enseña que es poco a poco que vemos. Me lo comentaba una madre de familia que decía que miraba todo muy negativo, y aunque era cristiana, católica y escuchaba la palabra, pero decía, sigo viendo todo negativo en mi casa. Poco a poco se dio cuenta que las cosas no eran tan malas y que Dios estaba presente. Crecer en la fe no se logra en un solo momento, sino ayudados. Al final este hombre veía hasta de más. Naturalmente, por eso no podía callar lo que Jesús le decía y fue testigo de lo que el Señor había hecho en él. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación nos preguntamos nosotros, cuando la palabra viene a nuestra mente, a nuestro corazón,
la conservamos o la olvidamos. Como dice, se ve en el espejo, se da vuelta y se olvida cómo era. Hacemos que la palabra de Dios resuene en nuestro diario día, pues a través de una frase, a través de un texto bíblico. Hay mil formas de hacerlo. Ya ven que la propaganda insiste para cosas materiales. Cuanto más la palabra no puede ser objeto de una repetición constante. Y la segunda pregunta, en este crecimiento en la fe, porque todos tenemos un crecimiento en la fe, ¿realmente pedimos a Dios que nos vaya haciendo ver el camino? Hay quienes se han quedado ciegos y quedándose ciegos en la fe, pues dejan la iglesia, se cambian de iglesia, caen en el error del evangelismo, que es un error, es gente muy buena, pero ahí lo que falta es la Eucaristía, lo que falta es una fe de compromiso. Nosotros, cuando crecemos en la fe, continuamos en esta fe verdadera y católica en fidelidad a la enseñanza de Cristo y de la Iglesia. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración le decimos a aquel que ha hecho un milagro poco a poco, y le decimos, oh Cristo, en este signo, en este milagro tuyo, nos enseñas que es poco a poco que aprendemos a ver. Gracias, Señor, tú eres la luz. No permitas que pensemos que ya lo vemos todo y lo vemos bien, sino que admitamos que nos falta mejorar nuestra visión, mejorar nuestra vida de las cosas de todos los días y sentir sobre todo tu presencia cercana. Gracias, Señor, por ayudarnos a crecer poco a poco en el maravilloso camino de la fe. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. En la oración de hoy, el Salmo 14 tiene la antífona que dice: ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Y fíjense que es un perfil, es un retrato, ¿no? El hombre que es honrado, que obra con justicia, quien no hace mal al prójimo, el que no difama al vecino. Esto de la difamación es tan común, como digo, a través de las redes sociales, ¿no? Y claro, ¿qué estamos haciendo? Bueno, dando un fruto malo cuando escuchamos una palabra, la palabra de Dios que es buena, pero el corazón produce palabras malas, difamatorias. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está curando a ese hombre, poniéndole saliva en los ojos, poco a poco verá. Y pidamos para nosotros ser gratos a los ojos de Dios, diciendo: ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, hoy con la gracia del Señor queremos proponernos dos cosas. En primer lugar, pues, recordar que la palabra debe de permanecer. Un pensamiento muy bonito decía: Señor, delante de tu palabra, que se callen todas las otras palabras. Sí, estamos aturdidos de palabras y esta palabra divina, pues, pasa, a veces no queda durante la jornada. En segundo lugar, propongámonos, hermanos, pues crecer en la fe. No depende de nosotros, pero sí, si hacemos oración, si lo pedimos al Señor, podemos ir viendo poco a poco. En esta pandemia mucha gente ha perdido el rumbo, ha perdido el norte, o por otras circunstancias de la vida. Llevemos también a los demás la luz, no porque seamos la luz, pero sí lámparas que portan la luz de la palabra de Dios, el testimonio de la conversión. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima, Madre de la Luz, la mujer que escuchó la palabra, a la que decimos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla,
y equipo de colaboradores. Hasta mañana.